Observé a una mamá maravillosa que amaba a sus hijos, que estaba muy preocupada por su seguridad. Estaba muy pendiente de la alimentación y el sueño de Callan. Era una madre maravillosa. Es difícil imaginar el horror de ese día, el 24 de enero de 2023, el día que Lindsay Clancy tomó 3 bandas de ejercicio y una por una estranguló a sus 3 hijos pequeños hasta matarlos. En ese momento, Lindsay Clancy estaba siendo tratada por una enfermedad mental y como resultado cree que no es penalmente responsable de lo que hizo. Pero los fiscales ven las cosas de manera muy diferente y la han acusado de 3 cargos de asesinato y quieren encarcelarla hasta que muera. También podría ser de alguien que se asomó por la ventana y se sostuvo en esos lugares. Correcto. Lindsay ya no puede caminar porque, de alguna manera, se cayó por la ventana del dormitorio del 2º piso después de matar a sus hijos. También se cortó las muñecas y la garganta. Pero los fiscales no creen que realmente quisiera suicidarse. Y ahora le corresponderá a un jurado decidir si Lindsay Clancy es una asesina en masa o una madre con problemas mentales que no pudo controlar sus propias acciones. Es el caso que ha dividido al público y esta es nuestra cobertura especial del juicio de Lindsay Clancy. Vamos a echar un vistazo a los momentos más importantes de lo ocurrido hoy dentro de la sala del tribunal, mientras un jurado debe decidir si Lindsay Clancy es penalmente responsable de matar a sus hijos o no. Soy Vinnie Politan. Vamos a investigar. El juicio de Lindsay Clancy es uno que involucra todo tipo de pruebas. Hay testimonios de testigos presenciales, testimonios de expertos y pruebas físicas, y el jurado debe evaluar todas para averiguar qué sucedió aquí. ¿Por qué Lindsay Clancy mató a sus 3 hijos? Hoy estamos revisando los momentos más importantes dentro de la sala del tribunal. Empecemos con el número 1. ¿Cuál era tu papel o cuáles eran tus expectativas sobre el papel? Mi papel era cuidar de Kaylin cuando ella regresara al trabajo. Bien, ¿y sabías cuándo se esperaba que eso sucediera? Creo que más o menos para el Día de Acción de Gracias. ¿Y empezaste a trabajar para ellos antes de eso? ¿Antes de noviembre? Sí, así es. Empecé la primera semana de septiembre de 2022. Entonces, aunque los términos originales eran que principalmente cuidaras a Kaylin, asumiste una función un poco distinta entre septiembre y noviembre. Sí, lo hice. ¿Y cuáles eran las responsabilidades o qué te pidieron los Clancy que hicieras para la familia durante el tiempo de septiembre hasta básicamente cuando dejaste de trabajar para ellos? Era conocer a la familia, conocer cómo funcionaban como familia, conocer su horario y esencialmente, principalmente, cuidar de Kaylin. Ocasionalmente Cora y Dawson estaban en casa y también interactuaba con ellos. Entonces, al empezar, ¿sabías que a veces pasarías tiempo con Cora y Dawson? Sí. Pero según entendías, ellos estaban en la casa todo el tiempo. No, estaban en la escuela. Y además de cuidar a Kaylin, ¿aceptaste asumir otras responsabilidades en la casa? Sí, lo hice. ¿Y cuáles fueron esas responsabilidades? Era la preparación de la comida, limpieza ligera, lavar la ropa, cosas así. ¿Eso era algo que ofrecías hacer como parte de tus servicios o te lo pidieron? Yo lo ofrecí inicialmente. Dije que esas eran cosas que hacía como niñera para familias anteriores. ¿Y cuál se suponía que sería tu horario para los Clancy? Eran 3 días a la semana. Creo que era de 8:30 a.m. a 1:30 p.m. ¿Y esos 3 días eran un horario fijo o se esperaba que pudiera cambiar? Inicialmente era fijo y luego cambió. En cuanto a tu expectativa original, ¿es correcto decir que originalmente te pidieron trabajar lunes, martes y jueves? Correcto. Y luego cuando empezaste a trabajar para ellos te pidieron que ajustaras algunos de los días. Sí. ¿Y eso era algo que podías hacer? Si pudiera, lo haría. ¿Y qué hay del horario? Dijiste de 8:30 a 1:30. ¿Los horarios también eran flexibles? Sí, a veces era de 9 a 1:30. Eso
Esa era prácticamente la única diferencia. Está bien. Eso es aproximadamente media hora. ¿Y cómo te comunicabas con Lindsay? Así que nos comunicábamos mucho por mensajes de texto. Lindsay también tenía una libreta en su cocina donde nos comunicábamos. Ella me dejaba notas con las actividades o las instrucciones para mí para el día. Está bien. Y dijiste, la semana del Día del Trabajo. Esa fue tu primera semana con la familia Clancy, ¿verdad? Y principalmente durante esa semana cuidaste de Callan. Sí, lo hice. ¿Te llegaron a llamar de alguna manera en particular, como con un apodo? Me llaman. ¿Y eso era algo que te decían los niños al igual que Patrick? Sí. Así que solo te voy a mostrar lo que se ha marcado como prueba 150. Sí. ¿Quieres echarle un vistazo rápido por dentro? Puedes hojear las páginas si eso te ayuda. Está bien. ¿La letra en ese cuaderno te resulta familiar? Sí, me resulta familiar. Y es justo decir que hay dos caligrafías diferentes. ¿Verdad? ¿Llegaste a reconocer una de las letras como la de Lindsay? Pensé que todo era de Lindsay. Bien, pero en cuanto a la segunda caligrafía, ¿la reconoces? Es mía. Está bien. Lo siento. No, está bien. Y entonces este es el cuaderno con el que te comunicabas con ella sobre Callan y su horario. Sí, lo es. Y es justo decir que ella te dejaba instrucciones bastante detalladas sobre No su debería. cuidado. Sí, sí lo hizo. Y sabías que ella era muy estricta con el sueño, la comida y mantener un horario, ¿verdad? Sí, Y ese es el propósito de este cuaderno. sí. Cuando llegabas a la casa en la mañana, ¿a menudo interactuabas con Lindsay antes de encargarte del bebé? A veces, si ella estaba ahí, interactuaba con ella. Algunas mañanas ella no estaba ahí. Si ella no estaba ahí, ¿Patrick estaba en casa? Sí. ¿Y sabías dónde estaba ella cuando no estaba ahí? A veces dejaba escrito en la libreta que estaba en el sótano haciendo ejercicio. A veces llevaba a los niños a la escuela. ¿Y la veías a menudo durante el día cuando estabas ahí en tu turno de 9 a 1? Sí, Pero había ocasiones en las que la veías regresar a la casa. sí, Y en esas ocasiones cuando se iba, a veces llevaba a los otros dos niños con ella, ¿correcto? correcto. Y a veces no lo hacía. No. ¿En ocasiones te quedabas con los 3 niños? Creo que en una ocasión sí me quedé. ¿Y normalmente llegabas antes o después de que Cora y Dawson se fueran a la escuela? La mayoría de las veces yo llegaba a la entrada de la casa y ellos estaban esperando para despedirse o saludarme. Y sabes que ellos no tenían clases los martes, ¿verdad? No lo ¿Estabas sé. al tanto? No, no recuerdo, lo siento. Está bien. Cuando empezaste a trabajar para la familia Clancy, ¿tuviste una conversación con Lindsay sobre que Callan no tomaba biberón? No recuerdo eso. ¿A menudo le dabas biberón cuando lo cuidabas? Sí, lo hice. ¿Y recuerdas que en algún momento grabaste un video de Kaylin tomando un biberón y se lo enviaste a Lindsay? Sí, lo hice, sí. Y eso habría sido el 9 de septiembre, ¿correcto? Sí. En este momento, su señoría, me gustaría reproducir un video corto. Él estaba feliz por eso. Le está encantando. Señora Rossi, ese es el video que usted tomó de Callan tomando el biberón. Sí, lo fue. ¿Y sería correcto decir que usted le envió ese video a Lindsay Clancy el 9 de septiembre de 2022? Sí, lo hice. En este momento solicitaría que se admita una copia de ese video. Sin objeciones, puede ser admitido. Prueba 232.
Mientras cuidabas a los niños, ¿alguna vez se te permitió sacarlos fuera de la casa, como al parque o a la biblioteca o algo así? Llevé a Callen a dar un paseo en una ocasión y llevé a Cora y a Dawson a una clase de gimnasia llamada Tumble Fun. Está bien. Y eso habría sido en octubre de 2022, cuando llevaste a Cora y a Dawson, ¿correcto? Cuando fuiste a Tumble Fun, ¿qué es eso? Es un lugar para niños pequeños, como un gimnasio, un lugar de gimnasia bajo techo. ¿Solo llevaste a Cora y Dawson o también llevaste a Kaylin? Solo Cora y Dawson, está bien. ¿Y por qué los llevaste ese día en particular? Lindsay me había mencionado que tenían Tumble Fun, pero que no irían porque ella no podía manejar, así que me ofrecí a llevarlos. ¿Te dijo por qué no podía manejar en ese momento? No, no me lo dijo. Entonces los llevaste, ¿manejaste su auto o el tuyo? Manejé su auto. Y pudiste llevarlos a casa, ¿correcto? Correcto. ¿Notaste algo diferente cuando regresaste a la casa ese día? No, no lo noté. Durante el tiempo que estuviste en la casa de los Clancy, ¿es correcto decir que desde septiembre hasta principios de diciembre estuviste ahí 3 días a la semana? Sí, ¿Llegaste a enterarte de que Lindsay estaba teniendo algunos problemas? sí, me enteré. ¿Ella te habló sobre eso? Sí, me habló. ¿Y qué te contó sobre sus problemas? Me compartió que estaba sufriendo de depresión postparto. Ahora, cuando ella te compartió esta información, ¿habías notado algo diferente en su comportamiento o en su actitud en la casa? No, para nada. ¿Sus salidas de la casa cuando tú estabas ahí se detuvieron o disminuyeron durante ese periodo? No. ¿Y te dijo en ese momento que estaba consultando a algunos médicos? Sí. ¿Y sobre la medicación? ¿Tuviste alguna conversación con ella sobre si estaba tomando medicamentos durante ese periodo de tiempo? Creo que hablamos sobre que ella iba a dejar un medicamento porque estaba intentando dejar de amamantar. ¿Que iba a dejar el medicamento o que iba a empezar un medicamento? Creo que ella estaba tratando de dejar algo porque lo siento. Está bien, tómate tu tiempo. Ella ya no iba a amamantar a Kaylan porque iba a empezar un nuevo medicamento. ¿Alguna vez te dio detalles sobre el medicamento? No. ¿Recuerdas haber visto frascos de medicamentos con receta en la casa? Sí. ¿Alguna vez supiste por Lindsay que ella había ido a la sala de emergencias en noviembre de 2020? No. ¿Y qué hay de que hubiera ido a la sala de emergencias en diciembre de 2022? No. ¿Hubo algún cambio en tus arreglos para venir los 3 días? ¿Cuidar a Callen y a veces a Cora? ¿Algo de eso cambió alguna vez por lo que ella te contó sobre tener depresión postparto? Solo al final de mi tiempo con ellas. Está bien, llegaremos a eso en un segundo, pero ¿tuviste la oportunidad de observarla interactuando con los niños? Sí, la tuve. ¿Y tuviste alguna preocupación por cómo interactuaba con los niños? Para nada. Ella era una mamá maravillosa. ¿Ella tuvo alguna otra conversación contigo sobre problemas de sueño más específicos o dificultades para dormir que haya tenido durante el tiempo que fuiste su niñera? Sí. ¿Y qué te dijo sobre eso? Me dijo que estaba teniendo dificultades para dormir y que estaba durmiendo en el sótano. Ahora, cuando cuidabas a Callen y ella estaba en el sótano, ¿la veías seguido en el sótano? No. Y una de las cosas que dijiste que a veces hacías era lavar la ropa, ¿verdad? ¿Y dónde estaba la lavandería en la casa de Clancy? Estaba en el sótano. ¿Y entonces tenías que pasar por esa sala de estar donde estaba el sofá para llegar al cuarto de lavado? Sí, estaba en la parte de atrás. ¿Y qué tal hacer ejercicio en el sótano? ¿Recuerdas si al bajar las escaleras del sótano a la derecha había como un pequeño espacio donde había pesas y ese tipo de cosas? ¿Alguna vez la viste haciendo ejercicio ahí? No recuerdo si la vi. Está bien. En cuanto a los medicamentos, ¿recuerdas dónde viste los medicamentos en la casa? Sí, estaban a la derecha del refrigerador, creo, en un gabinete.
Y tuviste que entrar al dormitorio de Patrick y Lindsay, ¿verdad? Sí, lo hice. Es justo decir que la cuna de Calen estaba ahí. Así es. ¿Recuerdas haber visto medicamentos en la recámara? No. Ahora, mencionaste que sabías que Lindsay iba a regresar al trabajo en noviembre, ¿correcto? ¿Te informaron o sabías que originalmente estaba programado que Lindsay regresara en octubre, pero luego lo pospuso para noviembre? No lo sabía. Pero cuando empezaste a trabajar para ellos, tenías en mente esa fecha de noviembre, ¿verdad? Sí. Pasando al Día de Acción de Gracias de 2022, ¿cambió algo en el plan para que ella regresara al trabajo? Sí, llegué creo que fue unos días después del Día de Acción de Gracias. Quizá el día después del Día de Acción de Gracias. Y Lindsay estaba en la cocina y yo esperaba que ella estuviera dormida. ¿Por qué? Porque pensé que ella estaba trabajando ese turno, el turno de Acción de Gracias. Y ella me dijo que no volvería a trabajar. ¿Y hubo alguna otra conversación sobre cuál era el plan para ti y la familia durante ese periodo de tiempo? No, creo que mencioné que si ella no iba a volver a trabajar y que si no me necesitaban, si me podían avisar. Está bien. ¿Y recuerdas haber estado en la casa en algún momento en que Patrick y Lindsay salieron y luego regresaron? Sí. ¿Puedes contarnos sobre esa interacción? Por supuesto, Patrick y Lindsay salieron a caminar y cuando regresaron yo estaba en la sala en el piso con Callan. Y entraron y me dijeron que tendrían que despedirme, porque Lindsay no volvería a trabajar y los dos estarían en casa para cuidar a los niños. Está bien. ¿Y te dieron algo más, alguna otra información sobre por qué Lindsay no volvería a trabajar durante esa reunión? No. Está bien. ¿Y te dieron algo de tiempo para hacer otros arreglos después de eso? Sí, creo que me dieron 2 semanas. Y durante ese tiempo, después del Día de Acción de Gracias, ¿tuviste la oportunidad de ver a Lindsay interactuando con los niños en la casa? Sí, la tuve. ¿Y hubo algo diferente en tus observaciones sobre ella? Nada. Ahora, los niños mismos. Tuviste la oportunidad de pasar un tiempo con Cora. ¿Y cómo describirías a Cora? Cora era una chica muy femenina que amaba mucho a sus bebés, era muy dulce. Y le encantaban las manualidades y jugar con su Fresh Mart, que era un pequeño supermercado para niños. Era encantadora. ¿Y Dawson, qué hay de él? ¿Cómo lo describirías? Dawson era muy enérgico, travieso, divertido, juguetón. ¿Alguna vez tuviste algún problema cuidando a Dawson o manteniéndolo bajo control? Para nada, solo estuve con él en unas cuantas ocasiones. ¿Alguna vez viste a Dawson interactuar con sus hermanos, con Cora o con Kailin? Sí. ¿Y viste algo? ¿O podrías contarnos un poco sobre las interacciones de Dawson con ellos? Cora y Dawson jugaban bien. Hubo una ocasión en la cocina donde estaban jugando y creo que Cora tomó uno de sus Play-Doh. Algo. Él estaba jugando con Play-Doh y su reacción se frustró y extendió la mano y le dio una bofetada a Kaylin. Ahora, ¿estabas sola con los niños durante esta interacción o Lindsay también estaba presente? Creo que Lindsay estaba en la cocina al mismo tiempo. ¿Viste cómo reaccionó Lindsay cuando vio ese comportamiento y cuál fue su reacción? ¿Qué hizo? Ella fue y sacó a Austin de la habitación, sacó a Austin de la habitación y luego regresó y consoló a Callan. Está bien. ¿Y más tarde viste que ella regresara y hablara con Dawson sobre su comportamiento y lo abordara? Está bien. ¿Y eso te pareció apropiado? Por supuesto, sí. ¿Y tú cómo describirías a Kaylin? ¿Cómo lo describirías? Tú fuiste quien pasó más tiempo con él, ¿verdad? Sí, así es. Era el bebé más feliz, dulce y tranquilo. Era puro amor. Gracias. En cuanto a cuándo dejaste de trabajar para ellos, ¿recuerdas exactamente cuándo fue? Dijiste que tal vez 2 semanas después del Día de Acción de Gracias. Fue el 8 de diciembre o el 10 de diciembre. Y en el tiempo que estuviste con los Clancy en su casa cuidando a sus hijos, ya sabes, interactuando con Patrick y Lindsay,
¿Alguna vez te preocupó que los niños no estuvieran seguros? No. Al final, tanto los fiscales como la defensa, si quieren ganar este caso y no tener un jurado indeciso, tienen que convencer a los 12 miembros del jurado de votar de la misma manera, ya sea culpable o no culpable, no responsable penalmente. Y la pregunta es, mientras estas pruebas se presentan ante el jurado, ¿cómo lo están viendo? ¿Lo están viendo de la misma manera? Porque un jurado tiene que juzgar los hechos y aplicar la ley para llegar a una conclusión. Y esas conclusiones pueden ser muy diferentes si ven la evidencia de manera distinta. Vamos a llevarte de regreso a la sala del tribunal para el segundo momento más importante del testimonio de hoy. Entonces, ¿conociste a Lindsay, a Patrick y a los niños por primera vez en julio del 22? Sí. Y luego te contrataron, obviamente, y entonces asumiste el puesto de niñera. Sí. Tú también tienes muchos años de experiencia como niñera, ¿verdad? Sí, así es. Y esto fue porque querías trabajar más horas y por eso, afortunadamente, contactaste a ambos y terminaste cuidando a esos niños. Entonces, desde julio hasta, ¿qué fue? ¿Noviembre después del Día de Acción de Gracias? ¿O fue a principios de diciembre cuando dieron un paseo y luego entraron y te dijeron que ella iba a principios de diciembre? A principios de diciembre. Y todos se despidieron en buenos términos, ¿verdad? Sí, en muy buenos términos. Quiero decir, ustedes siguieron en contacto, les mandabas mensajes en Navidad, cosas así, ¿verdad? Sí, le escribí a Lindsay para desearle una feliz Navidad. ¿Ella respondió? Sí, respondió. Estaría de acuerdo en que el 1 de marzo de 2023 la Policía Estatal lo entrevistó durante aproximadamente media hora o más sobre sus observaciones de la familia Clancy. Sí. ¿Recuerda que el policía estatal eran uno o dos de ellos? ¿Sí lo recuerda? Creo que eran 2. Sí. ¿Recuerda que el policía estatal le hizo preguntas sobre sus observaciones de la familia Clancy, enfocándose en particular en Lindsay? Le estaban preguntando qué tanto la conocía, qué pensaba de ella, qué hacía ella como madre en su presencia. Lo siento, no puedo escucharla muy bien. Me disculpo. Querían saber qué tipo de madre era ella, ¿verdad? Sí. Y pudiste responder a eso, ¿verdad? Sí. También querían saber cualquier observación que tuviera sobre su uso de medicamentos recetados, ¿verdad? Sí. Y también respondiste con franqueza sobre eso, ¿verdad? También querían saber si observaste o si ella hizo alguna declaración sobre alguna sintomatología o síntomas que pudiera estar teniendo que le estuvieran causando dificultades, ¿verdad? Sí. ¿Recuerdas haberle indicado a los policías estatales que, en tu opinión, ella era una madre cariñosa y atenta? Sí. ¿Puedes decirle al jurado qué significa eso? Me refiero a, ¿qué observaste sobre ella como madre interactuando con sus hijos? Observé a una mamá maravillosa que amaba a sus hijos, que estaba muy preocupada por su seguridad, estaba muy pendiente de la alimentación y el sueño de Callen. Era una madre maravillosa. Y el fiscal te hizo preguntas sobre lo que aparentemente es la prueba 150 en este caso. Y ese es el libro en el que ella te escribía notas. Y luego tú en ocasiones le respondías con notas, ¿es correcto? Sí. Entonces, cuando el fiscal te pidió que identificaras su escritura, así que también había fotografías como esas en el libro. ¿Verdad? Ahora, ¿quién dibujó eso? ¿Lo dibujó ella o lo dibujaste tú? Creo que yo dibujé eso. ¿Tú hiciste ese? Sí. Creo que sí. Y por ejemplo, el jueves 29 de septiembre, dice hora de la última toma de Callan. Lo acostaron para una siesta a las 9:35 con una carita feliz. Estaremos en casa. Limpia la ropa en la secadora si tienes tiempo. Y luego despierta a Callan a las 10:45. Y después hay una marca garabateada en la parte de abajo. Esa es una muestra del tipo de notas que ella te dejaría. Correcto. También te dejaba notas para que cortaras camotes y apio en cuadros de 1 pulgada para que los niños pudieran comerlos. Sí, preparación de comida, sí. ¿Te parecía eso demasiado controlador? Bueno, ¿O para nada? ¿No sentiste que eso fuera controlador, que ella intentara ejercer control sobre ti, verdad? Para nada. ¿Te pareció apropiado que ella te dijera cómo cortar las verduras en cuadritos y esas cosas? Sí.
También te dijo durante ese periodo de tiempo que no podía dormir. ¿No es así? Correcto. Te dijo que la falta de sueño estaba teniendo un impacto significativo en su vida y que tenía que ver a doctores y estaba tomando medicamentos por eso, ¿verdad? Correcto. De nuevo, los policías estatales te estaban cuestionando y guiando en tus preguntas o tus respuestas. Y en algún momento recuerdas haberle dicho al policía estatal, yo amaba a mi Lindsay. Yo amaba a mi Lindsay. Sí. No recuerdo haber dicho eso. Bien, ¿lo dijiste? ¿Amo a Lindsay? Sí. Sí los amé, así que sí. Ahora, ¿cuándo estaba ella durmiendo en el sótano? ¿Recuerdas eso? ¿Sé cuándo o por qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo estaba ella durmiendo en el sótano? La verdad no lo recuerdo. Está bien. ¿Recuerdas si te sugerí que fue entre finales de noviembre y mediados de diciembre cuando ella estuvo durmiendo en el sótano por un tiempo? ¿Sí lo recuerdas? No lo recuerdo, lo siento. ¿Te indicó por qué estaba durmiendo en el sótano? Ella no creo que lo haya hecho. ¿Estarías de acuerdo en que ella fue sincera contigo al contarte lo que estaba pasando en su vida en cuanto a su concentración, su incapacidad para dormir y cosas por el estilo? Sí. Al lugar. ¿Ella te hablaba de esos problemas que padecía? Ella me compartió que tenía depresión postparto y que no podía dormir. Y como resultado de eso estabas bastante preocupado por ella, ¿verdad? Realmente no sé mucho sobre la depresión postparto, pero siempre le preguntaba cómo se sentía o cómo Correcto. estaba. Y de hecho, usted notó que además de la incapacidad para dormir, ella mencionaba que no podía concentrarse. ¿Recuerda que alguna vez le haya dicho que tenía dificultad para concentrarse en las cosas? No recuerdo que ella me haya dicho eso. ¿Y qué hay de si se veía delgada? ¿Notó que parecía estar perdiendo peso de manera significativa? Sí lo noté y se lo comenté a ella. Está bien. Y tuviste ocasión de verla como madre jugando con los niños, obviamente, ¿verdad? Sí. Ustedes dos se mantenían en contacto por mensaje de texto, incluso cuando ella estaba fuera y tú estabas en casa con los niños. Sí. Es justo decir que tomabas muchos videos de los niños y se los enviabas a Lindsay a su teléfono, ¿verdad? Sí, lo hice. Y es justo decir que durante ese periodo de tiempo, según tu experiencia como niñera, Rosie, que le enviaste videos de los niños jugando y como vimos el bebé tomando un biberón y el bebé comiendo y cosas de esa naturaleza, ¿verdad? Sí, lo hice. ¿Ella alguna vez te envió algún video o alguna vez respondió a tus correos electrónicos o videos? Sí, ella respondió a la mayoría de mis mensajes de texto. ¿Ella parecía apreciar tu trabajo? Sí, muchísimo. Y de hecho, ella lo decía abiertamente. Te tenía en muy alta estima, ¿verdad? Sí. Gracias. No tengo más preguntas. ¿Reinterrogatorio? Solo una pregunta. En todo lo que ella te contó sobre el sueño posparto y todo lo que observaste en la casa, ¿alguna vez tuviste alguna conversación con ella sobre pensamientos intrusivos o pensamientos de hacerse daño a sí misma? No. Está claro para todos dentro de la sala del tribunal, incluso para los fiscales, que Lindsay Clancy estaba siendo tratada por una enfermedad mental. Ese es el punto principal, pero eso por sí solo no elimina su responsabilidad penal en este caso. La enfermedad mental tiene que tener tal control sobre ella que ya no pueda controlar sus acciones. Y ahí es donde los fiscales tienen que demostrarle a este jurado que ella tenía control. Ella tenía una opción. Ella tomó la decisión, hizo el plan de matar a sus hijos. Vamos a regresar ahora a la sala del tribunal mientras seguimos revisando los momentos más importantes de hoy. Aquí está el número 3. Ahora voy a llamar su atención a este caso en particular. Su laboratorio recibió una muestra de sangre del Laboratorio de Criminalística de la Policía Estatal de Massachusetts en abril de 2023. Correcto. Recibimos las muestras el 7 de abril de 2023. ¿Y vino del Laboratorio de Criminalística de la Policía Estatal de Massachusetts? No. No sé de dónde fueron enviadas originalmente, pero el cliente o la agencia que las presentó es la oficina del fiscal de distrito de Plymouth. Está bien.
Ahora, en cuanto a las pruebas solicitadas que se realizaron, ¿fue ese panel que describiste o fueron pruebas más específicas? Esto es lo que llamamos pruebas dirigidas, donde solicitaron que solo se analizaran 4 drogas específicas: ¿Y cuáles fueron las 4 pruebas específicas que se solicitaron? lemotrigina, mirtazapina, quetiapina y trazodona. Detectamos lemotrigina en una concentración de 6.1 microgramos por mililitro, mirtazapina en una concentración de 200 nanogramos por mililitro, quetiapina en una concentración de 1800 nanogramos por mililitro y trazodona en una concentración de 0.44 microgramos por mililitro, y todo esto estaba en sangre. Entonces, con cada uno de los medicamentos que acabas de mencionar, ¿estás familiarizada con el nombre común de esos medicamentos? No siempre soy muy bueno con los nombres comunes, pero puedo intentarlo. Está bien. Bueno, la lamotrigina, y discúlpame si pronuncio mal el nombre, no te preocupes por la pronunciación, también se le conoce comúnmente como Lamictal. Es correcto, Lamictal. ¿Qué tipo de medicamento es ese? Normalmente se usa como un medicamento anticonvulsivo, así que si alguien tiene un trastorno de convulsiones, se puede recetar para aliviar las convulsiones, pero también se usa para el trastorno bipolar. ¿Y la mirtazapina es justo decir que comúnmente se le conoce como Remeron? Correcto. ¿Y qué tipo de medicamento es ese? Ese normalmente no es un antidepresivo. ¿Y la ketamina, con qué nombre se conoce comúnmente? La ketamina es conocida como Seroquel. ¿Y es justo decir que también es un antipsicótico para el trastorno bipolar? Sí, señora. ¿Sabes si eso suele recetarse en dosis bajas para dormir? Sí lo es. Puede ser para el insomnio. ¿Y trazodona? ¿Cuál es el nombre común de la trazodona, si lo sabes? No puedo recordar el nombre común de la trazodona. Si sugiero trazamine, ¿eso es familiar? No es la que más conozco y yo... Está bien, pero te resulta solo- familiar, con trazodona. Correcto. ¿Y a qué clase de medicamento pertenece ese? Ese es un antidepresivo. Ahora, en su revisión de los niveles que se detectaron en estas 4 pruebas para cada una de estas sustancias, ¿alguno de estos niveles parece estar fuera de los niveles de concentración terapéutica? La única que está un poco elevada sería la ketamina. Y en su experiencia como toxicóloga forense, ¿ha tenido la oportunidad de revisar casos post-mortem en los que el suicidio fue el mecanismo de muerte y la persona consumió medicamentos? Absolutamente sí. Y así, ese nivel de quetiapina. ¿Quetiapina? La quetiapina a 800 nanogramos por mililitro habría estado en ese nivel tóxico o suicida. No, señora. Generalmente esperaría ver una cantidad significativamente mayor en un caso de suicidio. Típicamente, la quetiapina en casos de suicidio podría estar, ya sabe, cerca de 10.000 nanogramos por mililitro. Usualmente, las personas toman puñados de pastillas cuando intentan hacerse daño y quitarse la vida, y esto no es consistente con eso. En otras palabras, lo que está diciendo es que los números por sí solos no cuentan la historia de lo que le pasó a una persona en particular, ¿cierto? Correcto, no cuentan toda la historia. Así es. ¿Y usted está en el laboratorio NMS, fue contratado o trabajaba para la oficina del fiscal para estas personas aquí, verdad? Esa era la agencia remitente, correcto. Y ciertamente no estaban impedidos de levantar el teléfono y llamarte para decirte que esta es sangre de una mujer que se arrojó por una ventana e intentó matarse después de cortarse las muñecas y el cuello. Ellos pudieron haberte dicho eso, ¿verdad? Eso... no. Bueno, se rechaza. Es posible que eso suceda en ocasiones raras y en casos de alto perfil. ¿Qué es la lamotrigina? La lamotrigina normalmente se usa como un medicamento anticonvulsivo y también puede usarse para el trastorno bipolar. Está bien. ¿Tienes los resultados de tu laboratorio frente a ti? Sí, toxicología. Sí, puedes leer junto conmigo para que refresques tu memoria si quieres. La lamotrigina, eso. Dice 6.1. ¿Qué significa eso? 6.1 microgramos por mililitro, así que había 6.1 microgramos de lamotrigina por mililitro de sangre.
Está bien. ¿Eso está por encima del nivel terapéutico, por debajo del nivel terapéutico o es terapéutico? ¿Está justo en medio del rango terapéutico? Entonces, si alguien tenía una receta, por ejemplo, para ese narcótico o ese medicamento, entonces estaba tomando el medicamento según la dosis recomendada, ¿verdad? Eso es lo que me parecería a mí si se lo recetaron, ¿correcto? ¿Qué hay de la mirtazapina? La mirtazapina también parece estar siendo usada apropiadamente según la prescripción. Y necesitas una receta para eso, ¿no es así? Sí, necesitas una receta para los 4 de estos Para los 4 de medicamentos. ellos. Está bien. ¿Y hay otro nombre para la mirtazapina? Remeron Remeron. Está bien. ¿Y cuál es el propósito y para qué usas Remeron? es un antidepresivo. ¿Qué hay de la quetiapina? ¿Es la número 3? La quetiapina también es conocida como Seroquel y generalmente se usa como un antipsicótico. ¿Y qué significa eso cuando dices un antipsicótico? ¿Qué significa eso? Si alguien tiene episodios psicóticos como alucinaciones o simplemente no ver la realidad como lo haría una persona normal, entre comillas, se les podría recetar quetiapina como antipsicótico para tratar de equilibrar la química de su cerebro. Todos los fiscales tienen cierto nivel de discreción. No tienen que presentar cargos en todos los casos donde alguien ha muerto. Incluso en un caso donde alguien fue asesinado por otro ser humano, un homicidio, ellos tienen discreción y en este caso tenían la discreción de creer que la enfermedad mental llevó a Lindsay Clancy a hacer lo que hizo y pudieron haber llegado a algún tipo de acuerdo para que ella fuera internada civilmente. Pero ellos no creen eso, creen que ella es la responsable. Vamos a regresar a la sala del tribunal para el cuarto momento más importante del testimonio de hoy. Ahora voy a llamar su atención sobre una paciente en particular que llegó al Hospital Brigham and Women's el 24 de enero de 2023. Esa paciente era Lindsay Clancy. ¿Recuerda haber atendido a esta paciente el 25 de enero de 2023? Sí, Y en cuanto a cualquier procedimiento de reparación que usted estaba realizando como asistente médico, trabajando con los cirujanos de trauma, ¿qué procedimiento de reparación le asignaron realizar? reparación de laceraciones. Y en este paciente en particular, ¿dónde estaban las lesiones o laceraciones que usted iba a reparar? Ella tenía múltiples laceraciones en ambas muñecas y tenía una lesión superficial en el cuello, la cual no reparé. En lo que respecta a las lesiones en las muñecas, ¿qué hizo usted para examinar esas áreas? Lo primero que hago es evaluar la ubicación, luego evalúo la gravedad, si requiere la intervención de alguien más aparte de mí, y en este caso no fue necesario. Entonces procedo simplemente siguiendo el protocolo. Reparación de laceraciones. ¿Dónde, cuándo? Sería una situación en la que necesitarías que alguien más interviniera. Si requiriera intervención quirúrgica o reparación con suturas, más allá de mis habilidades, en este caso no fue necesario, está bien. Y entonces, refiriéndose a estas lesiones en particular cuando las observó, ¿vio alguna zona con sangrado activo? No, Y es justo decir que ya habían sido tratadas por enfermeras y otro personal antes de que usted viera estas lesiones, ¿correcto? sí, ya estaban vendadas y cubiertas antes de que yo llegara. Ahora, cuando las evaluó, usted notó que eran bilaterales, ¿correcto? Sí, ¿Qué significa eso? significa en ambos lados del cuerpo, así que en ambas muñecas. Bien, y entonces refiriéndose a la muñeca derecha. ¿Cuáles fueron sus observaciones sobre las lesiones en la muñeca derecha? La muñeca derecha, ¿en cuanto a qué? Según mi nota, es que tenía algunas laceraciones, una de las cuales era grave y lo suficientemente profunda como para requerir reparación. ¿Y sería correcto decir que esa lesión en la muñeca derecha, la que usted reparó, tenía 3 centímetros de profundidad? Aproximadamente. Si eso es lo que dice mi nota, entonces eso es lo que fue. Está bien. Y en una muñeca, o en esta área de la muñeca donde usted observó las lesiones, esa profundidad de 3 centímetros, ¿eso requirió una intervención quirúrgica adicional o pudo suturar esa área? Pude suturar esa área. En cuanto a lo que sucedió después de eso, yo no estaba ahí, así que no estoy seguro. Está bien. ¿Y cuántos puntos utilizaste para reparar esa lesión? Creo que 3.
Y en relación con cualquier otro corte o laceración que hubiera en esa muñeca derecha, ¿alguna de esas otras laceraciones requirió sutura? No, ¿Cómo las trató? Esas otras lesiones. solo irrigación, o sea, limpiarlas y luego usar un tipo de cinta para cerrarlas. Y eso generalmente se conoce como una Steri-Strip, ¿correcto? Así es, está bien. ¿Puedo acercarme al testigo? Vi. Le muestro 2 fotografías. Esas fotografías muestran las reparaciones o las suturas que hizo en la muñeca derecha de Lindsay Clancy. Sí, ya revisé estas en la exhibición de esta noche. Muy bien, esas pueden ser admitidas. 1 y 202. Y voy a mostrar en la pantalla lo que ahora ha sido marcado como la prueba 201 y debería poder verlo, señor, en la pantalla frente a usted. ¿Puede verlo? Sí, Bien, y esta es la muñeca derecha, ¿correcto? correcto. Y esas líneas negras en el centro de la fotografía son las suturas que hiciste, ¿correcto? Solo te estoy mostrando. 202, prueba 202, estas tiras blancas que están alrededor de la herida, ¿son las Steri-Strips? ¿Correcto? Ahora, en la muñeca izquierda, ¿recuerda cuáles fueron las lesiones que observó en esa muñeca? Creo que había una laceración similar, solo que más corta, que requirió menos suturas. Está bien. Y es justo decir que si sus notas reflejan que la muñeca izquierda tenía una, es decir, solo un corte lineal de 2 centímetros de profundidad, ¿eso habría sido lo que usted observó de la lesión que reparó? Correcto. ¿Y cuántos puntos requirió esa lesión? 1 punto. ¿Y hubo otras áreas que usted observó que tuvieran algún tipo de laceración? Creo que de manera similar, solo superficiales que necesitaban tiras adhesivas. Y de nuevo, al tratar esta lesión en particular cuando la encontró, ¿había sangrado activo o alguna preocupación de que necesitara más intervención además de una sutura? En ese momento no. Solo voy a mostrar. Les 2 fotos más. ¿Le resultan familiares esas? Sí, Y esas son las suturas que usted hizo en la muñeca izquierda de Lindsay Kuntz. sí, señora. Voy a presentar esto como las 2 pruebas siguientes. Muy bien, eso puede ser admitido o pueden admitirse. También es tu bebé. Gracias. Y ahora de nuevo, solo mostrando lo que ahora se ha marcado como prueba 203. ¿Y ve la lesión ahí en la muñeca cerca de la regla en la fotografía? Sí, Y la prueba 204, que es solo una toma más cercana de eso, ¿es correcto? sí, Y de nuevo, ¿ves las tiras blancas? Esas también son tiras adhesivas estériles que se aplicaron. correcto. Ahora, en relación con cualquiera de estas heridas en la muñeca derecha o izquierda, ¿observaste que las laceraciones fueran más profundas que el tejido subcutáneo? Según mi observación, no. Y cuando hablamos de tejido subcutáneo, nos referimos a ese tejido graso que está debajo de la piel, ¿correcto? Correcto. ¿Y tuvo que regresar en algún momento, según su conocimiento, para volver a tratar estos problemas o hacer alguna reparación adicional de la laceración en lo que respecta a esta paciente? En ese turno no. Otro gran día de testimonios en este caso. Mucha evidencia para que este jurado la considere y nuestra cobertura especial continuará aquí en Vinnie Politan Investiga. Eso es todo por ahora. Soy Vinnie Politan, muchas gracias por vernos y como siempre, por favor, no olviden abrazar a los niños.